les damos la bienvenida a esto que es el primer ciclo webinar en conservación de fauna silvestre. Yo me presento, soy Francisco, el presidente del Grupo Fauna Tamandua. Para nosotros es súper importante y estamos muy contentos de haber arrancado con este ciclo de charlas, porque es nuestra primera experiencia en todo lo que es charlas virtuales. Y bueno, para introducirlos un poco, los que se han sumado por fuera de lo que es nuestro Grupo Fauna, les comento que somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María, en Córdoba, en Argentina. Y un poco nuestra idea es formarnos en esto que es la medicina de la fauna silvestre y también aportar a la difusión de la información que tenga que ver con conservación del medio ambiente. Y dentro de esto están charlas como esta que esperamos que sirvan de tanto a profesionales o estudiantes que estén en el ámbito, pero también a la sociedad en general que quiera conocer un poco de este ambiente. Hoy la primera charla de 4 charlas que vamos a tener en el mes de agosto, todos los viernes de agosto a las 7 de la tarde, va a ser llevada a cabo por el médico veterinario Martín Falzone, que es el supervisor del Hospital Veterinario del Bioparque de Temaiken. Estamos más que contentos, es un honor para nosotros que esté abriendo este ciclo de charlas, porque creemos que muchos de nosotros también nos es importante conocer personas como él. Creemos que por ahí es inspirador ver cómo el médico veterinario puede aportar a la conservación de fauna silvestre en instituciones tan importantes como la que él trabaja. Así que bueno, estamos súper contentos de que él sea el que abre este ciclo de charlas. Antes de pasarle la palabra a Martín, así arranca con la charla de hoy, queremos invitarlos a todos que ingresen, a todos los que hayan ingresado a la charla de hoy a través de algún link que le hayan pasado porque les llamó la atención la charla, que puedan ingresar al link que van a dejar mis compañeros ahora en el chat de YouTube. Este link les va a dar información de las charlas que siguen en el mes y también van a poder inscribirse para que todos los viernes de agosto, nosotros les enviemos los links de las charlas y puedan conectarse. En esta página que la prepararon los chicos de Huaraca, y aprovecho a agradecerle a los chicos de Huaraca que nos han dado una mano enorme en toda la difusión de este ciclo de charlas, en todo lo que es imagen y videos que realmente han sido muy lindos. Pueden entrar a la página y pueden conocer también la página de Huaraca, que es una organización que justamente apoya y acompaña a gente que se quiera sumar a este ambiente de conservación del medio ambiente y de fauna silvestre, por medio de charlas como esta y la promoción de las charlas, como también la realización de voluntariados y prácticas en diferentes lugares del mundo. Así que todos los que les interese y que no conozcan el sitio web de Huaraca se pueden meter porque realmente es muy interesante. Antes de arrancar, les decimos que en el chat de YouTube pueden dejar todas sus dudas y al final de la charla la vamos a estar leyendo, así el disertante las responde. Y bueno, sin más que decir, le paso la palabra a Martín para que arranque. Cuando quieras, Martín. Bueno, buenas noches. Yo soy Martín Falzone, soy supervisor del Hospital Veterinario del Bioparque Temaiken. Y bueno, tengo que agradecer, la verdad que profundamente al Grupo Fauna Tamandua por haberme invitado a participar de este ciclo de charlas. La charla de hoy es un poco contarles, desde el punto de vista de la experiencia, cuál sería o cuál es la acción de un veterinario en un centro de rescate, ¿no? Y cómo a partir de ese trabajo uno puede también trabajar en diferentes proyectos de conservación. Rápidamente es compartir con ustedes un concepto en el cual se habla hoy en día y es el cual tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de conservación y la medicina de la conservación. Hoy se habla de una salud o One Health, que se dice así en inglés, ¿sí? Donde tenemos que tener muy presente que no solo el cuidado de los animales o el cuidado de las personas
es lo que va a hacer que el mundo siga en equilibrio, sino también tenemos que tener en cuenta que hoy en día es el ambiente también. Y consecuencia de estos desbalances que está habiendo en el mundo, hoy estamos pasando por esta famosa pandemia. Entonces, en la medida que vayamos integrando estos tres conceptos, vamos a poder entender hacia futuro a qué se llama cuando se habla medicina de la conservación, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la vida silvestre hoy en día? Básicamente tiene que ver muchísimo con el tráfico ilegal, y esto va a estar dado con la cacería, el comercio ilegal, la captura, la venta de sus productos a partir de origen animal, de vida silvestre, pero también va a tener que ver con la destrucción del medio ambiente, ¿sí? Hoy en día la urbanización, la fragmentación, la deforestación y la contaminación están influyendo significativamente para que toda la vida silvestre tenga problemas. Dentro de los programas que tiene la Fundación Temaiken, que son varios, la idea hoy, como les decía, era compartir el proyecto que tenemos nosotros en la recuperación de fauna silvestre a partir de nuestro centro de rescate. Rápidamente, este es el hospital veterinario, que es la zona de trabajo. El hospital veterinario se encuentra dentro del Bioparque Temaiken. Contamos con un consultorio, un quirófano y un laboratorio donde hacemos la parte de bioquímica y hematología básica, ¿sí? Además, contamos con un centro de recuperación de especies. Este es un predio que se encuentra a 3 kilómetros del bioparque, donde una vez que los animales han hecho toda la revisación clínica o los tratamientos necesarios, todos estos animales que entran en rescate, pasan a este centro donde se hace toda la rehabilitación, tanto física como psíquica, para tratar de ponerlos la forma más apta para llegar a la reinserción en la naturaleza nuevamente. Bueno, este es nuestro ámbito de trabajo, ¿sí? Esto es lo que pasa en el hospital la mayoría de los días, o casi todos los días. Uno tiene que estar preparado para distintas problemáticas, y ahora vamos a ir viendo donde uno tiene que ir entrenándose en la medicina de las diferentes especies, ¿sí? Como para ser lo más asertivo posible. También tenemos otro ámbito de trabajo, y esto ya es en medio natural, donde asistimos a rescates, traslocaciones de animales, podemos llegar a asistir a otras instituciones, o también podemos participar de proyectos que hacen otros investigadores. ¿Cuáles son las diferentes acciones que puede tener el veterinario en un centro de rescate? Generalmente, siempre cuando a mí me preguntan cómo trabaja el centro de rescate, todo el mundo siempre está volcado como hacia la parte clínica, ¿no? O sea, que es la verdad lo que más, por lo menos a mí, me desarrollé y me gusta, que es atender el animal. Pero un centro de rescate puede generar un montón de otras opciones para el veterinario. Podemos generar conocimiento, podemos hacer investigación y hasta incluso podemos educar. Y a veces no es necesario tener una gran infraestructura para poder desarrollar todos estos conceptos que yo les quiero transmitir hoy, ¿sí? Con respecto a la atención clínica, que la parte clínica no es la charla de hoy, uno sí tiene que adaptarse en la medicina de las distintas especies. Y por más que sean animales con los cuales uno está familiarizado, no es lo mismo atender un cánido, un félido, un mamífero marino o un herbívoro, por más que sean todos mamíferos, y ni hablar si uno tiene que empezar a realizar medicina de aves o medicina de reptiles. Lo mismo que también van a tener, en los centros de rescate, van a tener mucho trabajo con todo lo que es la crianza artificial de especies, ¿sí? Y dentro de las aves, seguramente muchísima gente lo sabe, están aquellas aves que son nidícolas y aquellas que son nidífugas. O sea, las nidícolas son aquellas que nacen desprovistas de plumas y con los ojos cerrados, y las nidífugas son aquellas que ya, al romper el huevo, ya pueden seguir a la madre, ¿sí? en la vida. Y esto va a permitirles a ustedes ir tomando distintas estrategias para las crianzas. Lo mismo que cuando trabajamos con mamíferos, ¿sí? No es lo mismo el sustituto lácteo que va a necesitar un cánido como una guaraguazú o una nutria de río, o un herbívoro en este caso como un ciervito de los pantanos. También van a tener en lo que es la atención clínica, se van a presentar animales enfermos, ¿sí? Que van a tener una patología clínica infecciosa.
heridas, animales heridos, animales que vengan con fracturas, animales que vengan con problemas ambientales, ¿sí? O animales que vengan con un grado importante o no de desnutrición. Esta sería como la foto que todo el mundo quiere tener, ¿no? O sea, es un animal que ha sido contenido en cautiverio, ¿sí? Que llega al centro, uno lo rehabilita y después se puede liberar. Para esto hay que hacer un gran trabajo y no siempre se logra el fin, ¿no? También el centro de rescate nos va a servir muchísimo, y más para todas esas personas hoy en día que está la tecnología, para generar información, ¿sí? Esto es una torta donde nos muestra el canal de ingresos, y como ustedes verán, la mayor cantidad de animales que entran a nuestro centro de rescate son animales que son derivados de incautación. ¿Para qué nos va a permitir saber esto? Nos va a permitir saber porque los animales que entran incautados no llegan de la misma manera que los animales silvestres que son recogidos de medio natural por algún problema, ¿sí? Generalmente esos animales llegan con un grado muy importante de estrés, llegan animales que son hacinados, son animales que son portadores de un montón de enfermedades. Entonces, ya empezamos a tener información de cómo nos tenemos que preparar para atender en nuestro centro de rescate. Después, la otra parte de la torta más grande tiene que ver con recepción de particulares. Y, de acuerdo a la ubicación geográfica que nosotros tenemos, el crecimiento urbanístico es tan grande y tan desproporcionado, ¿sí? Que lo que pasa es que el hombre, la gente, va avanzando sobre la naturaleza. Entonces, cada vez estamos más en contacto con el animal silvestre, por lo menos en la zona de distribución que tenemos nosotros de nuestro centro de rescate. Entonces, lo que está pasando es que la gente, a veces por desconocimiento, a veces porque encuentra un animal y no sabe qué hacer, o a veces por miedo, lo que fuera, está empezando a traer estos animales al centro. Entonces, esto nos está empezando a hablar y nos permite a nosotros irnos preparando para las distintas estrategias que nosotros tenemos que ir generando para llevarlo adelante. Lo mismo con respecto al canal de animales que han ingresado entre el periodo 2019 y 2020, más allá del número, ¿sí? Podemos ver dentro de la torta que el mayor porcentaje es de aves. Entonces, lo que nos permite a nosotros esta información es empezarnos a preparar en medicina de aves, que va a ser la mayoría de nuestras casuísticas que nosotros vamos a tener acá. Entonces, empezar a tener esa información empieza a permitir a mí empezar a armar mi centro de rescate y estar preparado para poder dar la mejor atención a aquellos animales que ingresan. Si lo comparamos con el periodo 2020-2021, obviamente que si ustedes ven el número total, bajó estrepitosamente por el tema de la cuarentena, donde prácticamente no se permitía el ingreso de animales al centro de rescate y el transporte de animales. Por esto de estar relacionado con la enfermedad del coronavirus y esto de conocimiento de cómo el hombre podía interferir en el medio natural siendo como portador de esta enfermedad. Pero si siguen viendo la torta nuevamente, se van a ver que por más que haya bajado el número, el porcentaje alto de aves con respecto a otras especies se sigue manteniendo. Dentro de todo el orden de aves que ingresan, ustedes pueden ver que el mayor porcentaje que tenemos son de paseriformes. Entonces, todo esto a ustedes les va dando toda una información que si la pueden llegar a capitalizar, va a darles a ustedes un montón de herramientas para irse preparando, tanto para la parte clínica como las otras partes que vamos a ir viendo. Otra pauta que para mí es generar informaciones en la medida que nosotros rehabilitamos animales, vamos estableciendo y generando conductas, ¿sí?, adecuadas para tratar de reinsertar a los animales y generar conductas normales de las especies para una vez que estén reinsertadas en su medio natural. En este caso es una guaraguazú en el cual hemos hecho un pozo y si ustedes ven en la parte superior a la derecha tiene una cámara trampa que va siguiendo cuál es este comportamiento del animal. Tenemos que tener en cuenta que la guaraguazú es un cánido, ¿sí?, que o sea, el gran porcentaje de dieta es a partir de pequeños mamíferos. Entonces, lo que estamos generando en este momento son conductas normales que él tendría que desarrollar en la naturaleza para poder capturar su presa, porque básicamente él va a tener que seguir
a un roedor, a un pequeño armadillo, a una liebre, a lo que fuera, y buscarla, y el animal va a tender a esconderse, y entonces él cómo tiene que ir trabajando como para poder acceder a la presa. Otra de las cosas que nos va a permitir la información es poder armar recintos adecuados de acuerdo a las especies en cuestión para rehabilitar. Un poco yo estaba hablando con los chicos anteriormente de tener la charla, y hay alguna premisa que a mí me costó muchísimo entenderla, la fui entendiendo con el tiempo, uno aprende a golpes, como quien dice, pero el estrés en el animal silvestre mata. Entonces, en la medida de que yo pueda ir generando un ambiente adecuado para que el animal pueda irse recuperando, no sentirse intimidado y generando las conductas normales de la especie, voy a ser exitoso para después que una vez que el animal se libere. Entonces, todo este conocimiento nos permite, de acuerdo a la especie, ir generando recintos de acuerdo a las necesidades de cada una. Un ejemplo con respecto a esto de generar información es, nosotros trabajamos por el área de distribución muchísimo en el rescate y rehabilitación de ciervos de los pantanos. Consecuencia de esto, a medida que fuimos tomando experiencia, pudimos desarrollar lo que nosotros llamamos un checklist. ¿Cuál era nuestro problema? El problema es que los ciervos de los pantanos, el avistaje fundamentalmente lo hace o un guardaparque o un isleño. Nosotros estamos físicamente entre a 70 o 100 kilómetros del lugar. Y el problema se suscitaba es que llama a una persona que a lo mejor no tiene los conocimientos médicos o los conocimientos biológicos para saber si el ciervo tiene un problema o no. Y nosotros movilizarnos implica un movimiento importante de gente, y lo ideal es ser asertivo en ese movimiento y también no ir a buscar un animal que no necesita ningún tipo de atención. Entonces, en la medida que fuimos teniendo experiencia, desarrollamos esta tabla que nos permitió, con respecto a algunos puntos muy fáciles de determinar por cualquier persona, asignarles un puntaje. Entonces, nosotros sabíamos y desarrollamos esta tabla diciendo si el peso es mayor o menor a 30 kilos, lo cual estamos hablando si es un animal que es juvenil o un animal que ya empieza a ser adulto, ¿sí? O sea, si es un animal neonato, ¿sí? O empieza a ser un animal que puede desenvolverse por sí mismo. Si lo mismo tiene que ver con la alzada. Si la alzada tiene más de 1,30 m o menos de 1,30 m, nos puede dar la idea de que estamos ante un animal que es muy joven o un animal que puede ser medianamente joven o adulto. Si está atento o no, si los ojos están abiertos o cerrados, si las orejas están paradas o caídas, si el animal se deja tocar, si presenta heridas, que se pueden ver, ¿sí? Si hay moco o lagañas, si el animal renguea, si se puede o no visualizar diarrea, si el animal está en grupo o está solo, cuál es la posición del cuerpo, si está echado o parado. Y a todo eso se le asignó un puntaje. Eso da una sumatoria y en el trabajo que nosotros hicimos es, si esa sumatoria daba arriba de 7, implicaba que nosotros teníamos que acercarnos al lugar a atenderlo. Si el puntaje daba menos de 7, implicaba que había que volverlo a observar en 12 horas. Esto mucho nos pasaba porque generalmente, no sé si saben, pero los ciervos crías, ¿sí?, suelen estar la mayor parte del tiempo escondidos entre la maleza, y es la madre la que va a comer y después viene al final del día a dar de mamar. Muchas veces, cuando estos pequeños animales se encuentran con un predador o con una persona, se quedan totalmente inmóviles porque ellos lo que tratan es de camuflajearse dentro de ese follaje. El problema es que a veces uno, que no tiene los conocimientos, interpreta que como no sale corriendo ese animal tiene un problema. Y a lo mejor nosotros estamos empezando a alterar la naturaleza o tocar un animal que no necesita ningún tipo de atención. También podemos trabajar desde el punto de vista de investigación. La riqueza de información que nos llega, tanto con los animales que vienen por alguna problemática o porque vienen de decomiso, vienen con enfermedades parasitarias, ¿sí?, vienen con enfermedades infecciosas, ¿sí? Y todo esto nos permite a nosotros poder ir a hacer un croquis de acuerdo de dónde viene el animal, es las posibles problemáticas que tengan que tener. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que a veces es difícil hacerlo entender cuando uno recién sale de la facultad, es
el animal silvestre vive en una simbiosis con el parásito. Entonces, es de esperar que un animal silvestre tenga parásitos. Ahora, no es lo mismo un animal silvestre que está hacinado y que viene de tráfico ilegal con parásitos, que un animal silvestre que lo acaban de encontrar en la naturaleza porque tuvo una fractura de un ala de un ave o porque fue accidentado por un auto. Todo lo que tiene que ver el estrés de estos animales que vienen hacinados o vienen de cautiverio ilegal, ¿sí?, influye muchísimo más en que el animal pueda tener una patología e incluso se pueda morir. Todo esto que tiene que ver con la investigación nos permite aportar junto con un montón de otras personas, ¿sí?, y realizar distintos tipos como de artículos o trabajos. Este es un trabajo en el cual participamos en lo que tiene que ver con la vigilancia del ciervo de los pantanos, en lo que respecta a mortalidad y morbilidad. Otro trabajo que hicimos a partir de un llamado que tuvimos de la Dirección de Fauna para ir a trabajar a un establecimiento en el norte de Argentina, en la contención química de Tatu-Carretas, ¿sí? Teníamos que desarrollar un protocolo de sedación para poder trabajar con estos animales, y lo que nos permitió en ese momento, nosotros teníamos peludos como en parte que estaban en ese momento en nuestro centro de rescate, y entonces a partir del desarrollo de todo protocolo de sedación que logramos en estos peludos, lo pudimos extrapolar para luego realizarlo en el Tatu-Carreta. Y lo que pudimos hacer después fue hacer un artículo que fue presentado en la revista Dentata en el 2013, que habla justamente del procedimiento que pudimos llevar adelante. También en investigación nos va a permitir participar con distintos investigadores, ¿sí?, haciendo por lo menos la parte de toma de muestra, ¿sí?, que a veces para ellos es medio difícil. Nosotros acá participamos en el Parque Nacional de Monteleón, en Santa Cruz, trabajando en la extracción de sangre de pingüinos de Magallanes y en lavaje estomacal. Lo que necesitaban los investigadores en este caso era información porque estaban investigando al pingüino como un biomarcador de la salud del mar. Nosotros tomábamos muestras de sangre en lavaje de estómago para determinación de metales pesados. También en investigación van a poder irse contactando y llevando adelante con otras instituciones y universidades. Este fue un caso puntual de una cierva de los pantanos que nos tocó realizar la asistencia, y el animal lo que presentaba era un cuadro neurológico, ¿sí? Y entonces lo que nos permitió, al tener contacto con distintas universidades, es poder llevarlos a esos establecimientos y poder hacer una tomografía computada y una resonancia magnética para llegar a diagnóstico y poderle dar una respuesta a este pobre animal que tenía, al final se pudo diagnosticar, que tenía toda una atrofia cerebelosa, y entonces esto nos permite, en la medida que podamos investigar y generar información, poder ser más asertivos en nuestro trabajo a futuro. También las necropsias van a servir muchísimo, ya que nos van a dar una idea de qué es lo que está pasando en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, estas necropsias que pueden ser a campo, pueden ser en el centro de rescate, nos dan muchísima información, tanto en la toma de muestra como en la investigación de posibles patologías que puedan estar afectando el medio natural. Otra de las cosas que nos va a servir el centro de rescate es para dar respuesta a la sociedad, ¿sí? Hoy en día, como les contaba, con el crecimiento urbanístico que hay, cada vez avanzamos más sobre la naturaleza, y la gente se encuentra con un montón de situaciones que no tiene cómo darle una respuesta. Entonces, en la medida que nosotros podamos dar esta respuesta, también podemos llegar a la gente para dar nuestro mensaje del cuidado que tenemos que tener con la naturaleza en sí y con la fauna silvestre. La gente que generalmente acerca a estos animales recibe muy bien todo lo que es la parte de mensaje, y para nosotros es un multiplicador del cuidado que, como hablamos en un principio, que tenemos que tener sobre el medio natural. También nos va a permitir para la parte para educar, ¿sí? Y acá yo quería mostrarles a ustedes dos ejemplos de animales muy comunes, lo cual ya les digo, por eso les digo que del centro de rescate pueden sacar muchísima información, no tienen que trabajar con animales emblemáticos para poder educar. En este caso tenemos a la comadreja,
y una culebra marrón, ¿sí? Son animales que nosotros por nuestra área de distribución tenemos casuística dentro de nuestro centro y nada, lo que tienen estos animales desgraciadamente por la vida es muy mala prensa, ¿sí? La comadreja generalmente es un animal que lo quiere muy poca gente, ¿sí? Donde generalmente la mayoría de la gente cuando lo ve se asusta, creen que es una rata, lo matan, y generalmente en la época de septiembre, o sea, la primavera climática, no la primavera de calendario, suelen tener crías, ellos al ser marsupiales las crías las llevan con ellos, entonces generalmente el perro, la gente la mata y después se encuentran con la sorpresa de que hay un montón de crías arriba del animal y entonces a la gente le agarra como esa culpa, ¿sí? No del animal adulto, sino de las crías, y es donde llegan a nuestro centro de rescate para hacer la crianza artificial de estos animalitos. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, lo mismo pasa con los reptiles, en este caso la culebra, donde en invierno los animales hibernan, pero al llegar la primavera estos animales empiezan a deambular y la gente se asusta porque generalmente es cuando la gente empieza a trabajar en la tierra y pone plantas y hace movimientos de tierra, ¿sí? Y al verlo lo primero que hace, piensa uno, la verdad que las víboras no tienen buena prensa y las matan. Y lo que tenemos que hacerle entender a la gente que estos animales son parte de nuestra fauna silvestre, que cumplen un rol dentro de la fauna silvestre y que cumplen un rol muy importante, que esto cuando la gente lo entiende empieza a cambiar el concepto de visión de estos bichos, que son controles biológicos de un montón de enfermedades porque actúan sobre pequeños roedores, sobre pequeños insectos. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos, con ejemplos simples, por eso le digo, no hay que ir a rescatar un ciervo, ni un aguará, ni ningún animal emblemático para poder educar y enseñar a la gente de por qué nosotros tenemos que preservar nuestra fauna silvestre. Y para mí esto es un poco, será porque soy medio viejo, que es la foto que encierra y engloba todo, ¿no? Cómo nosotros podemos hacer participar a las nuevas generaciones, ¿sí? Para que ellos nos ayuden y sean multiplicadores del mensaje de que tenemos que cuidar nuestra naturaleza. Y la mejor manera es educando y haciéndolos participar. Yo siempre cuento una historia que una vez, porque estaba apurado, me entré a lavar los dientes al baño y se estaba lavando los dientes mi hijo más grande, y entonces pasan situaciones de la vida que se lavan los dientes dos personas a la misma vez, y entonces al lavarme los dientes yo dejé el agua corriendo y mi hijo me miró y me dijo, papá, me dice, hay que cerrar la canilla porque estás derrochando agua. Y la verdad que es un concepto que yo no lo tenía, porque toda la vida yo me lavé los dientes y abría y cerraba la canilla cuando entraba y cuando salía del baño. Entonces, el futuro son estas generaciones. En la medida que los involucremos y les enseñemos, yo creo que el spillover o el derrame es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, ¿sí? Relación con otras instituciones, ¿sí? Tanto sean universidades como investigadores, con direcciones de fauna, ¿sí? Con Policía Federal, con Policía Ambiental, con guardafauna, ¿sí? Todas estas relaciones nos van a permitir tener como llegada a distintos lugares y poder trabajar hasta incluso poder empezar a formar y a enseñar a todas estas personas cómo tienen que transportar los animales hasta el momento que tienen que llegar al centro de rescate, porque a veces estos animales que tienen muy maltrato son transportados también de muy mala manera, no porque la gente sea mala, sino porque son muchísimos y la gente desconoce. Y en este mal manejo se pierden un montón de animales en el camino. Esta placa es solo contarles de que hay una red de rescate y la idea es ir formando parte de esta red de rescate e irse relacionando, y en la medida que nos vayamos relacionando entre todos vamos a poder ir atendiendo distintas problemáticas, ¿sí? Y es muy importante saber que un centro de rescate puede atender cierta casuística y no otra, y lo puede derivar a otro centro. Y si necesita información, se puede asociar o puede relacionarse con un investigador o con una facultad y poder ir generando conocimiento, ¿sí? Entonces, esta es un poco la idea mía de mostrarles que un centro de rescate va mucho más allá de atender animales. Obviamente que la parte, como les contaba, de más trabajo va a ser la de decomiso,
¿sí? Esto nos va a permitir a nosotros entrenarnos y hacer lo que se llama, cuando llegan los animales, un triage. Lo primero que vamos a tener que saber diferenciar es si son animales silvestres, autóctonos o exóticos, y ya las prioridades empiezan a cambiar. Vamos a ver cómo llegan estos animales, ¿sí? Vamos a ver ya los pequeños cambios que tenemos que hacer para evitar de que estos animales que vienen totalmente hacinados se sigan muriendo, ¿sí? Los decomisos es algo en lo cual uno se va entrenando como para atender un montón de patologías y de problemas. Y un poco contarles rápidamente cómo podemos, a partir de nuestro centro de rescate, cuál es el rol que tiene el veterinario en proyectos de conservación. Y mi experiencia va a ser muy casi desde el punto de vista de lo clínico, ¿sí? De cómo nosotros, como veterinarios, participamos de 3 proyectos, participamos de muchos más, pero yo quería traer acá el proyecto Cardenal Amarillo, el proyecto de Ciervo de los Pantanos y el proyecto de Cóndor Andino. Con respecto al proyecto de cardenales amarillos, la idea es evitar la mitigación del cardenal amarillo y disminuir el impacto, o sea, y mitigar lo que es todo el impacto de tráfico ilegal sobre la especie. Rápidamente los animales incautados, ¿sí? Ingresan a nuestro centro de rescate, ahí se hace toda una evaluación clínica del animal, ¿sí? Se hacen estudios de sangre, genéticos, se hace una rehabilitación y los que están en condiciones se liberan y se monitorean. Todo esto acompañado con una campaña, ¿sí? De educación, porque si no esto no tendría sentido, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, estos animales llegan al hospital veterinario, se hace un chequeo clínico, estos animales se duermen con un gas anestésico y se hace una revisación clínica para tener una idea del estado general. Se revisa score, se anillan, se sacan placas radiográficas, se toma muestra de sangre, se hace una evaluación clínica del animal. Acá podemos ver en la foto del centro un animal que tiene un exceso de grasa que se ve a través de la piel, este animal está obeso. O en la placa de la derecha, un animal que tenía una lesión constrictiva por un cordón en su patita derecha, ¿sí? Se hace un pesado del animal para tener una idea del rango, hay un promedio como de todas las especies, un rango, entonces eso también nos permite a nosotros saber cómo nos vamos a tener que manejar con ese animalito. Se hacen extracciones de sangre, se hacen estudios genéticos, y una vez que han pasado la parte clínica, hacen una cuarentena en nuestro centro de recuperación de especies. Una vez que han pasado el periodo de cuarentena, se empiezan con los procesos de rehabilitación, donde empiezan a hacerse etapas de vuelo, ¿sí? Se empiezan a hacer estudios, si estos animales van a poder adaptarse, alimentarse en el medio natural, porque la mayoría, por lo menos en este proyecto, que es el proyecto Cardenal Amarillo, la mayoría de animales vienen de decomiso y vienen de tráfico ilegal, ¿sí? Una vez que los animales están en condiciones, se coloca un radiotransmisor, perdón. Estos animales son dirigidos a su área de distribución. Les puedo contar que entre 2017 y 2019 se liberaron 18 cardenales, hoy tenemos muchos más, ¿sí? Y luego está el seguimiento de los investigadores a través de telemetría. El otro proyecto, que es el proyecto de recuperación de ciervo y rehabilitación de ciervo de los pantanos, ¿sí? Fundación Temaiken participa dentro del comité de ciervo de los pantanos, ¿sí? Entonces, a nosotros ante un llamado de alerta que se hace este checklist que habíamos compartido anteriormente, se determina, ¿sí? De este checklist si el animal necesita, o sea, atención, o sea, si se activa el protocolo, si este animal se sigue controlando en destino, o la alerta se desestima, era un animal que no necesitaba atención. Una vez que se activa el protocolo, ya sabemos que tenemos que ir a atender este animal, entonces tenemos que ir preparados para atenderlo en el lugar, para traslocarlo de un lugar a otro, ¿sí? O, si es necesario, para transportarlo a nuestro centro de rescate para poderlo atender.
Esto es un poco los distintos escenarios con los que nos toca trabajar en toda la zona. Nosotros trabajamos con el ciervo de los pantanos en toda la zona del delta, ¿sí? Y estas son a veces las distintas problemáticas con las que nos encontramos, ¿sí? La idea es, si tenemos que ir a atenderlo, que el animal realmente necesite atención, porque lo que menos nos puede pasar es ir a dormir un animal que no necesita ningún tipo de atención clínica, ¿sí? Entonces, estas son las distintas opciones o características que nos toca atender. Incluso nos pueden ver como en la foto de la derecha, ¿sí? Ese animal era un animal silvestre que había sido alimentado con mamadera, o sea, se había hecho una crianza artificial. Entonces este animal, el problema que estaba teniendo es que era un animal que estaba empezando a crecer, se estaba empezando a poner agresivo, pero no le tenía miedo a la gente. Entonces este animal lo que tuvo que hacer fue hacerse todo, o sea, se hizo una contención química, se hizo toda una rehabilitación para después volverlo a liberar, porque son animales que después empiezan a hacer problemas, hasta incluso son animales que al final terminan muertos, porque una vez que son adultos, la gente los caza, ¿no? Cuando llegamos o sea, el animal necesita atención, se hace una primera atención en el lugar, ¿sí? Donde se hace una estabilización. Son más fotos de distintos animales que han sido atendidos. Y de ahí se surgen dos caminos, ¿sí? O el animal, una vez que fue atendido en el lugar, no necesita más, no necesita ninguna atención particular, entonces se libera, ¿sí? O se trasloca y se libera, o se tiene que trasladar para su recuperación. Una vez que llega al hospital veterinario, se hacen los chequeos médicos necesarios, ¿sí? Se hacen muestras de sangre, se determina la edad, se hace un chequeo físico y clínico, se extraen ectoparásitos, ¿sí? Se hacen exámenes complementarios como placas radiográficas, ecografías, y luego se hacen marcajes, que hacía tanto con caravanas, con microchip, y los investigadores realizan las mediciones necesarias que necesitan de acuerdo a la especie. En el caso que sea necesario, se hacen los tratamientos médicos, y luego empieza lo que se llama el proceso de rehabilitación. Tenemos que tener en cuenta que para los animales silvestres lo ideal es que sea lo más corto posible, ¿sí? Porque a veces procesos de rehabilitación largos no son contraproducentes, o sea, juegan en contra de la recuperación del animal. La rehabilitación se hace de acuerdo a las necesidades, ya sea que haya que hacer una crianza artificial, haya algún tratamiento quirúrgico que necesite el animal o clínico, o algún proceso infeccioso, ¿sí? Entonces hace una atención primaria en un ambiente más controlado, luego se pasan a otros recintos, ¿sí? Donde no son tan grandes como para permitir el contacto para poder ser medicado, pero donde al animal ya se lo deja más libre, se le da cierta intimidad, ya que el animal al sentirse muy expuesto, eso genera estrés y a veces no ayuda a la recuperación. Luego pasan a otros recintos más amplios, donde se le da mucha más privacidad. Y generalmente, en el caso de ser animales juveniles, no en el caso de ser adultos, se hace lo que se lleva lo que se llama un corral de presuelta, se hace lo que se llama una suelta blanda. Se llevan al medio natural, donde se encierra una parte, donde están generalmente las plantas de las cuales el animal se nutre normalmente en la naturaleza, y se queda un tiempo con los investigadores viendo que el animal pueda desenvolverse normalmente, ¿sí? Una vez que se constata esto, en un día que vemos que el animal se está desenvolviendo y ha pasado el tiempo y no tiene problema, se abre parte de este recinto, entonces el animal ya es liberado. Generalmente la suelta en animales adultos es lo que se llama una suelta dura. Estos animales ya han vivido toda la vida en la naturaleza, o sea, van al centro de rescate porque tienen alguna problemática. Entonces, directamente cuando se sueltan sin ser liberados en un corral de presuelta. Este es un caso que yo quería compartir de uno de los últimos que hemos tenido, que es un ciervo de los pantanos, que nos llamaron porque las personas que estaban trabajando en la forestación, ¿sí? La zona del delta es una zona que tiene mucha forestación, veían que el animal, ellos estaban trabajando y veían un animal echado a cierta distancia, y venían pasando los días y lo veían siempre en el mismo lugar. Hicimos el checklist y nos daba que ese animal necesitaba atención. Nos acercamos al lugar, hicimos la contención química
y pudimos constatar que este animal tenía una bichera en su oreja derecha, si usted, no sé si alcanza a apreciar la cantidad de gusanos que tenía, donde el cual el animal ya había perdido toda la oreja, ¿sí? Este animal ya estaba decaído, febril, ¿sí? Entonces este animal fue traslocado al centro de rescate, tuvimos que hacer toda su atención clínica primaria y luego fue ubicado en nuestro centro de recuperación de especies y este animal tuvo en un promedio de 4 meses que costó recuperar que esta herida cierre, fue dormido 7 veces. En cada sedación que nosotros hacíamos, se hacían curaciones para ayudar a esta herida que cierre. Imagínense que este animal no permitía ningún tipo de contacto como para que lo pudiésemos curar. Entonces fue todo un desafío, ¿sí? Una vez que el animal estuvo en condiciones y la herida cerró, se le puso un radiocollar, se transportó, se traslocó hacia un predio previamente establecido por la gente que hace la investigación a campo y fue liberado. Y hoy, al día de hoy, esto es de 2020, pero sigue dando información a los investigadores de todo lo que tiene que ver con el área de distribución del ciervo de los pantanos, por lo menos de este ejemplar, en esta zona de Delta. Esto es un poco la gente con la cual en los distintos ambientes que nos toca trabajar, ¿sí? Y como último y para cerrar, este es un poco el proyecto en el cual participamos del cóndor andino, ¿sí? Generalmente la manera que nosotros participamos de nuestro centro de rescate es a través de la Fundación Bioandina. Nosotros recibimos el llamado de que hay un animal, un cóndor, en distintos lugares de la Argentina, porque la verdad que han venido de distintos lugares de Argentina, que están con alguna problemática, ¿sí? O sea, generalmente, si ustedes ven la imagen de la izquierda arriba, es un animal juvenil, pero si usted no se alcanza a ver bien, a lo mejor la foto por el tamaño, pero es un animal que tiene los ojos entrecerrados, que está postrado sobre sus tarsos tibiotarsos, tarsos metatarsos, sí que en el fondo hay una persona. Esto no, sería imposible de ver en un animal normal, ¿sí? O otro animal como un cóndor que está caminando, cruzando un arroyo, en vez de estar volando, ¿sí? Entonces, a la medida que detectan estas problemáticas, estos animales vienen a Buenos Aires, ¿sí? Esto es toda la logística que hace Fundación Bioandina. Estas son distintas problemáticas que nos toca atender a los cóndores, ¿sí? Animales que vienen totalmente descompensados o con problemas neurológicos o con heridas, como la de abajo de la derecha por cables de alta tensión, quemaduras, o animales que tienen procesos infecciosos, ¿sí? Una vez que ingresan a nuestro centro de rescate, se hace un primer triage, donde se hace o sea, estos animales vienen viajando, hay animales que vienen viajando a veces 12 o 24 horas, ¿sí? Porque del lugar que viene, más el avión, más que llegan a Temaiken, entonces hacemos una primera revisación para poder ver si el animal necesita una atención clínica primaria. Si no, se hace un primer triage, se hace un análisis de sangre y se lo deja descansar, ¿sí? Para luego, sí, hacer un chequeo clínico completo bajo anestesia, ¿sí? En este caso se sacan placas radiográficas, se hace un análisis clínico general, se hacen tomas de muestras, ¿sí? De hisopado, de cloaca, de buche, se hacen análisis de sangre para tratar de determinar la patología por la cual el animal puede llegar a tener alguna problemática. Una vez que han pasado la parte clínica, los animales hacen toda su parte de rehabilitación. Estos animales, como la idea es volverlos a liberar, ustedes se ven, acá están los chicos trabajando, se da en ambientes que están totalmente cerrados para tratar de evitar el contacto o que tomen contacto con la gente, y cada contacto que sea con la gente, el animal lo pueda ver como algo problemático, que no se acostumbren a estar con la gente. Luego que han pasado su periodo de rehabilitación, van al predio, como les contaba, del Centro de Recuperación de Especies, donde hay lo que nosotros llamamos voladoras, donde se ponen animales, hasta incluso con otros cóndores, se le da luz, se le dan posaderos, se le empieza a colocar la dieta de una manera más natural para que esos animales empiecen a estimular un comportamiento normal, ¿sí? Y una vez que están en condiciones, los animales pueden volver a llevarse a través de Fundación Bioandina y poderse liberar.
Bueno, a grandes rasgos, esto es un poco lo que yo quería como contarles, compartir con ustedes, nada, estoy dispuesto a las preguntas que puedan surgir, con gusto poder contestarlas. No sé si Francisco, ¿estamos bien? Sí, perfecto, se entendió genial, y hay algunas preguntas en el chat y te las voy a ir leyendo. Primero, Milagros cuenta que es estudiante de biología en La Plata y le gustaría saber si hay voluntariados o pasantías para estudiantes. Bien, bueno, Milagros, la verdad que tu pregunta es la pregunta del millón. Un montón de gente nos consulta por esto. Nosotros tenemos un régimen de pasantías que por este momento están suspendidas, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver una reestructuración interna del hospital veterinario y la pandemia, hemos decidido suspender por lo menos las pasantías en el área veterinaria. Habría que averiguar, hay un departamento también de conservación y educación, pero las pasantías que nosotros tenemos abiertas, las que yo te puedo decir, habría que averiguar las que tienen que ver con biología y demás, son en el área veterinaria. Estamos viendo cómo estamos para el año que viene, ver qué posibilidades tenemos de volverlas a abrir. Si hay una realidad, nosotros por lo menos institucionalmente, siempre las pasantías que se abrieron en el bioparque están relacionadas a universidades. No se abren pasantías para voluntariados particulares, ¿sí? Entonces hay que ver también cuáles son los convenios que se tienen con las facultades, ¿sí? Espero haber por lo menos contestado, Milagros, tu pregunta. Genial. Vamos con la siguiente. Santiago nos consulta qué medidas suelen tomar para evitar que las crías se impronten de los veterinarios que los atienden. Bueno, Santiago, muy buena pregunta la tuya. Mirá, todo depende a veces la edad en la cual vos empezás a trabajar en esa crianza artificial. Lo que se dice generalmente es que todos los animales silvestres, más los mamíferos, tienen una ventana que se llama, que es en los primeros meses de vida, que donde el animal generalmente puede llegar a hacer el imprinting, ¿no? Que es esto donde el animal empieza a asociar a la persona como que es alguien que lo alimenta y el día de mañana se puede seguir nutriendo a esa persona, hasta incluso no tiene miedo. Y después el día de mañana hasta animales adultos empieza a haber una problemática, porque al desconocer a la persona como un agresor, se acercan y pueden lastimar a la persona o pueden ser muertos, ¿no? Entonces, todo depende primero de la edad. Hay una parte también que hay que tener en cuenta, que uno no puede ser invisible, ¿sí? Entonces, se va a tener que exponer. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es tratar de evitar el menor contacto posible y asociarnos solo a las tomas que necesita el animal para nutrirse, ¿sí? Entonces, mientras el animal no está con tomas, se trata de no estar, no aparecer, no hablar cuando no, o sea, porque capaz que el animal está en un ambiente donde uno está haciendo una planilla o donde hay más gente, tratar que el animal quede separado, ¿sí? Hay que ver qué especie es, si necesita a lo mejor otro compañero, por decir, que puede ser un peluche o un espejo, ¿sí? Si hay una parte en la cual vos vas a tener que participar y es donde vos vas a tener que accionar sobre ese animal. Y más si el animal descartemos que el animal tenga un problema, solo hay que alimentarlo. Entonces, generalmente a veces lo que se puede hacer o lo que estamos implementando nosotros es ponernos guantes para que de colores diferentes, oscuros, como para que el animal no relacione primero tus manos con la mamadera. Segundo, a veces nos hemos puesto caretas, no son a veces las más adecuadas, generalmente lo que dicen es poner una careta similar a la especie con la que vos estás trabajando, o a veces tratamos de ponernos, directamente taparnos la cara, ¿sí? Que vos puedas ver con los ojos, pero que el animal no te pueda ver a vos como persona. La verdad que hay millones de opciones, hay algunos lugares donde se pone una media negra en la cabeza, o un pasamontaña, cosa que el animal no te asocia a vos con la persona. Entonces vos entrás, lo ayudás a que empiece a tomar la mamadera y después te retirás. La problemática va a cambiar si el animal tiene una patología, entonces vos ahí lo vas a tener que atender, si hay que poner una sonda, si hay que dar alguna medicación, si el animal sufre de constipación, si la leche que vos no estás trabajando no es la adecuada y el animal tiene problemas digestivos, desgraciadamente vas a tener que interferir. Yo lo que aconsejo es tratar de interferir
lo menos posible, pero, o sea, hay una parte que vos vas a tener que actuar. A lo mejor hay mucho en internet o consultando en distintos centros de rescate donde vos puedas tomar ideas como para ver cuál es la que a vos más te puede servir de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Buenísimo. Y la siguiente pregunta está muy relacionada con esto. Lourdes pregunta, en el caso de animales silvestres que no le temen a los humanos, ¿cómo es la rehabilitación e inserción de esos animales de vuelta a la naturaleza? ¿Santiago también? No, Lourdes. Lourdes, bueno, buenísima tu pregunta, Lourdes. Mira, la verdad que es un problema. La idea es hacer una reeducación, que en algunas especies puede darse, en otras no, y otros los casos particulares de cada animal. Hay animales que a lo mejor no se puedan reinsertar en la naturaleza. Y ese es de lo que uno tiene que evaluar, o sea, que es lo que nosotros hacemos en nuestro centro de rehabilitación. Hacemos una evaluación, que yo digo física, ¿sí? Y psíquica, de si ese animal está en condiciones, porque, o sea, es muy altruista recuperar un animal, pero hay que ser muy conscientes también, porque ese animal el día de mañana tiene que obtener su alimento, saber que es un predador, saber reproducirse, saber criar a su descendencia. Entonces, nada, hay que saber poner como ítems y tratar de ver si vos podés llegar a cumplir todos esos ítems, ¿sí? No siempre podés rehabilitar, o sea, podés liberar todos los animales que rehabilitas. Y mucho va a depender, un poco como preguntaba Santiago, si son animales que los criaste vos o vienen de vida libre, si son animales adultos o juveniles, si no son animales que quedan con alguna problemática como para poderse desenvolver. La verdad que la pregunta tiene un final abierto, no tengo una respuesta. Sí te puedo decir opciones que te puedan pasar en base a mi experiencia, ¿no? Bien. Después, Agustina nos pregunta qué pasa con aquellos animales que son considerados plagas y que dañan nuestro ecosistema. ¿También son liberados? No. Mira, o sea, todo depende. A ver, si, todo animal silvestre, ¿sí? Autóctono, es parte de la naturaleza. Si ese animal demográficamente crece o se reduce, tiene que ver con esto que estábamos hablando, cómo está interfiriendo el hombre en la naturaleza y cómo va cambiando el medio ambiente. Entonces, nosotros no tenemos injerencia sobre el animal silvestre. Es más, de hecho, nosotros no podemos actuar sobre el animal silvestre si no es a través de la Dirección de Fauna de provincia o de nación, que sería como la policía que regula los animales. O sea, suponete a nosotros si hay un llamado de un animal, de una persona que tiene en la casa porque lo tiene en forma ilegal, nosotros no podemos ir a retirar, nosotros somos nadie para hacer eso. Sí, nosotros podemos intervenir si la Dirección de Fauna va con la policía, entonces nosotros vamos a hacer la contención física, vamos a hacer la traslocación, o lo vamos a llevar a nuestro centro de rescate, lo vamos a rehabilitar y lo vamos a liberar. Ahora, los animales que son exóticos, obviamente que no son liberables, ¿sí? Y las plagas, hay que ver en qué nivel, o sea, si son exóticas tampoco son liberables. Entonces, nada, eso tiene como otro destino y otro fin, ¿no? Perfecto, clarísimo. La siguiente pregunta es otra vez de Lourdes y pregunta si en los últimos años aumentó o disminuyó el número de animales que ingresan provenientes del tráfico ilegal. Mirá, la verdad, Lourdes, tus preguntas buenísimas. Yo te tengo que decir que aumenta el tráfico ilegal de animales, o sea, sí, todo el tráfico viene venta de armas, venta de drogas y tráfico de personas y tráfico de animales. Es algo que crece y lo vemos a nivel mundial. ¿Sí? Y tiene que ver esto de más allá de cultural, ¿no? Que pasa allá en Asia, tiene que ver con un tema de que nosotros estamos avanzando sobre la naturaleza y la estamos predando, y dentro de ese avance, esto de los animales lo sufren, por izquierda o por derecha, en el sentido de que o son muertos por nosotros o empiezan a tener problemáticas en base a que se va corriendo su ambiente. Era el ejemplo que yo te contaba con la comadreja, y sí, esto cada vez aumenta más.
Yo no los quiero incentivar a que haya muchos centros de rescates, pero el problema es que las direcciones gubernamentales tampoco dan abasto y no tienen tampoco la logística como para poder solucionar este problema. Entonces lleva a que cada vez vengan más animales, más hacinados, no hay respuesta, y ahí empieza toda una problemática que es de difícil respuesta, ¿no? Perfecto, buenísimo. Después hay varias preguntas que hacen referencia a la cuestión de los convenios para las prácticas y las pasantías. Varios chicos preguntando si hay algún contacto a quien consultar ahí en Temaiken, a ver qué universidades tienen las pasantías y cómo se puede gestionar. Mirá, yo lo que les propongo, este año, por más que haya convenios, nosotros no tenemos abierto el régimen de pasantías. Lo que les propongo es que traten de comunicarse a través de la página oficial de Temaiken, ¿sí? Y pidan, o comenten cuál es su interés. Generalmente eso se redirecciona al área veterinaria. Yo ahí también puse mi mail al final, como para que me puedan consultar, no tengo problema. Sí, hoy por hoy hay un montón de gente que me consulta y desgraciadamente yo tengo la misma respuesta, que es no tenemos nada hasta ahora que les podamos ofrecer y no sé qué va a pasar el año que viene. Pero sí, en la medida que nosotros podamos organizarlo, la idea incluso es tener un lugar donde todas estas consultas puedan llegar y sean mejor atendidas que como la estamos atendiendo hoy. ¿Entendés? Porque hoy llegan a lo que es la atención al visitante y de ahí me la derivan a mí y yo contesto. Les propongo, la verdad, yo entiendo de que hay mucha gente que termina la facultad, ¿no? Entonces, las pasantías generalmente están abiertas para gente que estudia, no para gente recibida en un montón de lugares. Este es otro. Y entonces entiendo que mucha gente lo quiere hacer ahora. Hoy yo no les puedo dar una respuesta. Lo que sí les puedo decir es, y espero, que darle una respuesta el año que viene, charlemos el año que viene. Hoy va a tener siempre la misma respuesta. Yo a eso pido 1000 disculpas, pero es así como está dada la situación en este momento. No, está perfecto, está clarísimo. Después, Fiona pregunta si en Temaiken llevan a cabo la zoocría de alguna especie, sea nativa o exótica. Mirá, nosotros trato de entender zoocría es que favorecemos alguna crianza de alguna especie. Bien. En Temaiken yo tengo que diferenciar dos cosas. Uno, lo que es el bioparque, que nosotros como hospital veterinario también lo atendemos clínicamente, o sea, yo estoy a cargo de toda la salud animal, tanto del bioparque como del centro de rescate, ¿sí? Nosotros del centro de rescate nos estimulamos la crianza nosotros hacemos, atención clínica y rehabilitación para volverse a liberar. El animal silvestre que llega al centro de rescate, el destino final es la naturaleza. En otro caso es, si no se puede liberar, tiene dos caminos que es la realidad. O una institución porque no se puede liberar, o la eutanasia. El animal silvestre no está preparado para vivir en cautiverio, ¿sí? O en cuidado controlado, cuidado humano, o como se quiera llamar. Con respecto a los animales que nosotros tenemos en el bioparque, hay un departamento, como preguntaba creo que Lourdes o Milagros antes, que se encarga de cuidado animal y ellos tienen toda un seguimiento de colección de animales. Entonces hay algunos animales que está permitido o que se promueve que se puedan reproducir porque incluso sirven a la conservación y a la enseñanza, y hay otros animales donde no se permite la reproducción, ¿sí? Genial, y ahí había un par de preguntas que en la respuesta de recién también respondiste, así que fue más que completo. Bueno. Después, Noelia pregunta si han notado un cambio en cuanto al público en general con el paso del tiempo sobre el trato o quizás el acercamiento con los animales tanto silvestres como exóticos. Mirá, yo creo que sí, es verdad que las generaciones cambiaron, uno tiene muchísima más información y generalmente esto, ya te digo, se ve mucho más en la gente joven, ¿sí? Y en aquellas familias con chicos chiquitos o con chicos en edad de colegio, donde encuentran una problemática y hay chicos y entonces hay un estímulo muy grande y entonces también hay un compromiso a lo mejor de la gente adulta de dar una respuesta a ese problema acompañado o incentivado por los chicos. Entonces, generalmente eso es más el público general. Sí, también te tengo que decir, yo ya soy bastante
O sea, nada, soy joven, pero ya estoy empezando a pegar la vuelta. Y hoy en día hay toda una conciencia de la juventud, de lo que es el cuidado del medio ambiente, de lo que es la fauna natural, del cuidado que tenemos que tener que hacer de todas las especies, ¿sí? O sea, cuando yo estudiaba veterinaria, no existía la especialización en fauna silvestre, ¿sí? O sea, de hecho, yo te digo, yo tuve mucha suerte porque la especialización la fui haciendo en Temayquén. Yo hace ya 16 años que estoy acá y me fui formando acá adentro gracias a todas las posibilidades que me dio la institución. Pero yo me formé en clínica de pequeños. Entonces, hoy por hoy hay todo un cambio de conciencia, hasta incluso de muchísima gente que se quiere dedicar a la atención clínica y a la medicina de la conservación, y los cambios son de gente joven, ¿no? Ahí yo lo veo, pero son estas generaciones que están creciendo, son ustedes, son las generaciones que están creciendo. Genial, buenísimo. Y después tenemos una de las últimas preguntas. Si hay algún porcentaje o por ahí si tienen algún conocimiento de la cantidad de animales que llegan al centro de rescate con relación a los que efectivamente se pueden liberar. Sí, mira, hay un porcentaje, no lo tengo en este momento acá, pero con respecto a un 100% de animales que llegan, y tu porcentaje de liberación a veces está entre un 40 y un 50%. Hay muchos animales que a lo mejor se mueren, otros animales vienen con problemáticas importantísimas que no tienen ningún tipo de solución. Hay otros animales donde necesitan la eutanasia humanitaria, siempre hablando del centro de rescate, ¿sí? Siempre, ya te digo, tenemos que partir de la premisa que el animal silvestre nació y está preparado para vivir en la naturaleza. No está preparado para vivir ni en contacto con la gente, ni en ningún centro de rescate, ni en ningún cautiverio, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, ya te digo, es un trabajo arduo que lleva, como hablábamos antes con vos, Francisco, y con Tamara, mucho más que la parte clínica. No va solo de atender al animal y resolver la problemática clínica, era como yo les comentaba antes. Una vez, cómo alimentarlo, cómo generarle un ambiente acorde para que el animal se pueda recuperar y disminuir lo más posible el estrés. O sea, te lo repito, a mí me costó muchísimo entenderlo. El estrés en los animales silvestres mata por más que vos le des lo que tiene que comer y hagas la mejor cirugía. ¿Y cómo preparás ese animal después para volverlo a liberar? Son un montón de pasos y el animal tiene que pasar por todas esas etapas. Y ya te digo, generalmente y en la mayoría de los casos, cuando el animal llega a un centro de rescate, un animal silvestre, es porque tiene un problema. Clarísimo. Y bueno, ya la última consulta, porque hay un montón de comentarios agradeciéndote muchísimo y que la charla estuvo buenísima. Antes de preguntarte lo último, te cuento que tuvimos cerca de 110 conectados toda la charla, y estuvieron todos diciendo que estuvo bárbara, así que eso me parece que es importante. Pero bueno, como última pregunta, Victoria te consulta si cómo se asignan los valores en las checklists que vos nos habías contado del ciervo de los pantanos, y si se diseñan o están diseñando algunas para otras especies, como por ejemplo aves marinas. Bueno, Victoria, la verdad que te invito a diseñarla. Mira, yo te digo, lo que nosotros hicimos, el checklist del ciervo de los pantanos, fue algo que fuimos diseñando nosotros, y solo lo hicimos para ciervo de los pantanos por la problemática que teníamos. A nosotros nos pasaban dos cosas en ese momento. Primero, que la persona que te llama ve un ciervo y te llama, en el caso, ¿no? Pero ¿qué problemática tiene ese ciervo? Entonces te dice, está echado. Entonces vos vas corriendo, haces 100 kilómetros y resulta que el animal a lo mejor estaba echado porque estaba descansando. Entonces, tenés que tener en cuenta que cuando vos trabajas con animales silvestres, ya empezamos de la premisa que para poder acceder al animal tenés que hacer una contención química. Y esto es un dardo. Y una vez que lo dormiste, empiezan un montón de historias. Entonces digo, capaz que estás durmiendo un animal que no necesita ningún tipo de atención. Entonces, nos llevó a nosotros a decir, vale la pena, o sea, ese animal necesita atención o no. Entonces lo que fuimos aprendiendo con el tiempo, porque esto llevó un tiempo hacerlo, no es que lo hicimos en un día, era si el animal, como yo te explicaba, ¿no? ¿Era juvenil o era adulto? Si era adulto, a no ser que tenga una herida o esté mal, es difícil que tenga un problema. Por más que el animal se te quede mirando, ¿sí? Si era un animal juvenil,
generalmente el problema es que uno lo encuentra sin la madre. Porque generalmente cuando son muy chicos no siguen a la madre, se echan porque son totalmente presa. Entonces viven en los pajonales. El animal empieza a seguir a la madre cuando ya empieza a ser un juvenil de 4, 5, 6 meses y después va acompañando, arman pequeños grupos, por lo menos de ciervo de los pantanos. Entonces uno ve uno chiquitito y lo primero que hace es agarrarlo. El animal no se mueve. Una vez que lo agarraste ya lo complicaste, porque te lo llevaste, decís, bueno, mira, tengo un ciervo que agarré porque estaba mal, ¿y dónde está? Ya lo tiene en la casa. Entonces ya se empiezan a generar un montón de problemáticas. Entonces era esto de ver, era la alzada, vos decís 1,30 m, generalmente el promedio de la gente es 1,70 m. Entonces vos qué decís, uno generalmente hasta la cintura tiene 1 metro, entonces vos decís, bueno, 1,30 m, entonces uno se le puede graficar a una persona común. Entonces vos decís si es menos 1,30 m o si es más de 1,30 m. Con respecto a el tema de que si el animal está echado o no, tiene que ver con que, ya te digo, o sea, era chiquitito o es animal grande, ¿sí? Entonces va cambiando. Si el animal vos ves secreciones en la cara, si tiene las orejas, bueno, el ciervo de los pantanos tiene una particularidad, tiene unas orejas muy grandes, ¿sí? Y las usa como radar, ¿sí? Porque les permite tener un porcentaje de audición muy alto. Entonces las orejas caídas es un signo de que ese animal no está bien. Y ahí nosotros le fuimos asignando puntos. Y el tema es que la sumatoria de todo eso nos da un valor y vos tenés que ir viendo, el juego es a cada una de las cosas que vos vas viendo, qué valor le ponés para que cuando sume realmente el animal tenga un problema o no. Porque suponete, si es un animal juvenil, suma tanto, y está echado y suma tanto, y tiene las orejas altas, y no se deja tocar, y no le ves secreción, nunca te va a dar arriba de 7. Entonces lo que te van a decir, déjalo. ¿Sí? No sé si alcanzo a explicar, pero, o sea, lo vas a tener que hacer vos de acuerdo a la experiencia que vas haciendo con la especie, porque lo que estás viendo vos son observaciones clínicas que le vas a hacer que otra persona le haga el checklist por vos, porque a lo mejor cualquier veterinario o cualquier persona que trabaja con animales pueda determinar que el animal tiene un problema o no. El problema es que nosotros el primer avistaje no lo hace un veterinario, o lo hace un guardaparque, o lo hace un isleño. No sé si quedó claro. Sí, quedó clarísimo entre lo que habíamos visto ahí y me parece que sirvió mucho en el Power que nos hayas puesto ahí la lista, sirvió bastante. Por lo menos creo que entendí el concepto perfecto. Esperemos que la chica que consultó también. Para cerrarla, perdón. Después tenés que ir haciendo un juego con los números que vos le asignás, ¿entendés? Para que realmente la suma a vos te cierre como tantos factores, te dé un valor que vos te implica que te tenés que mover ahí. Por eso si vos te fijás, los números son variables de acuerdo al problema. Perfecto. Y ahora sí, la última, y con esta nos despedimos. Bárbara pregunta, ¿cómo puede uno, siendo estudiante, encarar un poco el tema de la medicina de la fauna silvestre hoy por hoy? ¿O cómo cree usted o crees vos que podés encarar esto hoy por hoy? Bueno, mirá, yo creo que hoy ustedes tienen un montón más de herramientas que las cuales había cuando yo estudiaba. Hoy en la mayoría de las facultades, no conozco todas, pero hay una materia que tiene que ver con animales silvestres, no tradicionales. Hay que hacer una salvedad, que era la que hablaba yo antes con Tamara y Francisco. No es lo mismo atender animales silvestres que animales exóticos, ¿sí? Hay una gran diferencia, ¿sí? O animales, algunos dicen no tradicionales a los exóticos, ¿no? Pero sí hay generalmente un departamento en el área así de clínica, donde hay profesionales que se dedican a este tipo de animales y a lo mejor puedan ir haciendo su experiencia. Hoy por hoy también hay un montón de información por internet donde ustedes pueden bajar muchísima bibliografía, es cuestión de poner un buscador, hay hasta libros muy buenos de medicina de animales silvestres que se pueden bajar por internet. Otra de las cosas que pueden hacer es, por lo menos como comencé yo, es en los buscadores y buscar pasantías o residencias tanto en Argentina como fuera del país. La única problemática que tienen hoy por hoy es el tema de la pandemia, pero hasta eso se podía viajar y el problema es que a veces uno tiene que costearse todo lo que le implica poder ir a otro lado, donde generalmente sí te van a recibir, pero a lo mejor no te van a becar, o hay algunos lugares donde uno tiene que concursar.
y pueda acceder a una beca y a lo mejor hacer la experiencia. Eso es lo que a mí se me ocurre que uno puede como tener. Hay un montón de herramientas y hoy la tecnología, que es el Internet, los puede ayudar un montón a buscar esas herramientas. Hay un montón de lugares donde están abiertas pasantías. Muchísimas, por lo menos por la cultura que tenemos, porque en Argentina todo el tema del animal silvestre es relativamente nuevo, ¿sí? O el cuidado, tenemos que aprender un montón con respecto a otras culturas, lo que tiene que ver el cuidado del medio ambiente, la naturaleza y demás. Creo que todavía estamos en pañales en todo lo que es Sudamérica, pero bueno, tengo que hablar de Argentina, que es lo que más conozco. Pero Europa y Estados Unidos y México, hay un montón de lugares en los cuales ustedes pueden ir. Sí, ya les digo, a veces hay que concursar, hay que viajar, hay temas de idioma que a veces son limitantes, de lo que te piden, a veces hay que costearse los gastos, pero bueno, en Internet yo creo que van a poder encontrar un montón de información. Bueno, ahora sí cerramos. Ahí en el chat de YouTube dejamos el link para todos los que, como dije al principio de la charla, que por ahí accedieron a la charla a través del link que alguien les compartió y les interesó. Les pedimos que entren a la página de Huaraca a través de ese link y se puedan inscribir para las próximas charlas. Va a haber una cada viernes de agosto a las 7 de la tarde, todas muy interesantes. Y bueno, Martín, te agradecemos muchísimo por el tiempo. La verdad que la charla estuvo buenísima. Y como te dije ya al principio y repetí también en la charla cuando ya estaba la gente conectada, es la primera charla que tenemos y haberla abierto con vos, la verdad que es un honor para nosotros. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias por todo, Martín. Y feliz día ya que estamos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que yo estoy agradecido a ustedes. Valoro muchísimo el trabajo que ustedes hacen. Implica mucho esfuerzo, mucha responsabilidad, involucrar a más personas. La verdad que creo que es muy motivador. Así que nada, ya te digo, me gusta mucho ver gente joven con las garras que tienen ustedes y con la gente que se involucra, ¿sí? Que hay muchísima gente, como vos decís, que escucha estas charlas, que está interesado, porque creo que en la medida de que podamos tomar conciencia y podamos cuidar nuestro medio ambiente, nos va a permitir vivir más años de la mejor manera posible. Uno hace un granito de arena con los animales, pero hay que trabajar muchísimo con la naturaleza, con los ecosistemas, con la gente en sí, ¿sí? Así que nada, yo agradecido a ustedes que me hayan invitado. Quiero hacer un pequeño paréntesis también para agradecerle a Juan Pablo Loureiro, el cual también fue un intermediario entre nosotros, una persona que yo aprecio mucho, y cuando él me llamó a participar, la verdad que no los conocía a ustedes, pero ni lo dudé, porque él siempre está igual que su papá en este tipo de charlas y demás, así que muy agradecido, ya le digo a ustedes, a su grupo, y le deseo lo mejor, y en lo que lo podamos ayudar estamos para acá. Bueno, muchas gracias a vos, Martín, a todos, y bueno, nos vemos el viernes que viene.